Vamos a escuchar lo que dice Andrés Corzo. Nunca me imaginé escuchar algo así en mi vida. Vamos a escuchar a Andrés Corzo. Otra pregunta, ¿puede un homosexual ir al cielo? Claro que sí. Pero la Biblia dice que los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Pues veamos lo que dice la Biblia. Bueno, primero cuando dice eso, medio que se burla, no se mofa de aquellos que dicen que los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Vamos a seguir escuchando a Andrés Corzo. Homosexuales no heredarán el reino de Dios. Pues veamos lo que dice la Biblia. 1 Corintios 6, del 9 al 10. Dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Ojo, aquí no dice solo los homosexuales, sino también los malos. Los que se entregan al pecado sexual, o le rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, o estaban a la gente. Ninguno de esos heredarán el reino de Dios. Entonces, Corzo lo que parte es de la idea de que sí, el homosexual va a entrar al reino de los cielos. ¿Cuál es el versículo que tiene? Según él. Vamos a escuchar cuál es la interpretación. Entregan al pecado sexual, o le rinden culto a ídolos, o cometen adulterios, o insultan, o estaban a la gente. Ninguno de esos heredarán el reino de Dios. Entonces, si un homosexual no puede ir al cielo, yo pregunto, ¿puede un cristiano que insulta a la gente ir al cielo? Bueno, yo te pregunto a vos que supuestamente sabes poco de la Biblia. Este versículo dice que los injustos, lo tenés en pantalla, ¿no? Te lo voy a parafrasear para hacértelo más simple de entendimiento, pero lo tenés textual. Y yo siempre a la gente le animo aquí que lean el versículo completo, el capítulo y demás. Solo que estamos en un medio y trato de hacerlo más dinámico. Dice 1 Corintios 6, 19. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los homosexuales que se echan con varones, los ladrones, avaros, borrachos, maledicentes, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, yo te pregunto, te hago la misma pregunta que hizo Andrés Corzo. El cristiano que hace cualquiera de estas prácticas, por ejemplo, fornicario, idólatra, adúltero, afeminado, o ladrón, o avaro, borracho, malediciente, o estafador, ¿puede heredar el reino de los cielos? Te hago esta pregunta a vos. Y vos tenés que responder sí o no. Vamos a escuchar la respuesta de Andrés Corzo. A ver qué dice referente a este texto. Que insulta a la gente. Entonces, si un homosexual no puede ir al cielo, yo pregunto, ¿puede un cristiano que insulta a la gente ir al cielo? Claro que sí. ¿Cómo? Claro que sí, dijo. Claro que sí. Bueno, claro que sí. No, claro que no. Está muy claro la escritura que dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Dice los injustos. Entonces, si en un momento sos cristiano, pero vivís en injusticia, haciendo lo malo, no podés entrar al reino de los cielos. Por eso la escritura nos enseña que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque obviamente no estamos haciendo la voluntad de Dios. Simplemente es así. ¿Qué dijo el Señor? No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Dice esto en Mateo 7:21. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces es muy clara la escritura referente a esto. Vos, si sos un creyente y estafás, sos un fornicario, un adúltero, ¿vas a entrar al reino de los cielos por más que digas Señor, Señor, te acepte en mi corazón, lo aceptes todos los días? No, porque en el momento que haces estas prácticas, dejas de ser cristiano. Simplemente, la escritura nos enseña que la fe sin obras está muerta. Entonces, si yo digo que tengo fe, pero mis obras son totalmente distintas a lo que yo digo, bueno, no, mi fe está muerta y soy salvo por la fe. Pero la fe se sostiene por las obras. Entonces, dice la escritura, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado Abraham por las obras? Esto estoy en Santiago 2:20 en adelante. Puedes leer 21, 22, todos los demás. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfecciona por las obras? Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Es decir, vos tenés la fe para aceptar a Cristo
y tus obras mantienen viva tu fe. Ahora, si vos decís, sí, yo acepté a Cristo, pero salís a vender droga a la esquina, en ese momento dejas de ser cristiano. Es simplemente así. Ahora, a mí me sorprende algo tan simple y tan básico como Andrés Corzon, que es una persona que aparentemente tiene una iglesia grande en Colombia, dice algo, es una locura. Parecería que le hubiesen pagado un lobby de LGTB, LGQT y qué sé yo, todas los números, las letras que se inventa todos los días. A mí no me interesa entrar en ese juego. Así que para mí, LG y todo lo que se inventen cada día. Cielo, yo pregunto, ¿puede un cristiano que insulta a la gente ir al cielo? Bueno, yo pregunto, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque Andrés Corzon es de la idea, yo les digo a los hermanos, no escuchen a Paul Washer. Cuidado con Paul Washer, cuidado con MacArthur, cuidado con todos estos grupos de gente que se suben a toda la exhortación que le estamos haciendo al cristianismo, a ciertos referentes, para llevar gente a sus grupos y mentirles y llevarlos a la perdición, haciéndoles creer que, bueno, como Gigi Ávila estaba equivocado, como Benny Hinn estaba equivocado, como tal estaba equivocado, Freyson, bueno, todos estos eran, ok, entonces tenés que ir con Paul Washer, MacArthur. Esas son herejías destructoras. No te acerques a ellos. Te digo realmente, escucha a cualquier otra persona que más o menos tenga una doctrina que te enseñe que somos salvos por la fe, pero las obras tienen que sostener la fe. Esa es la verdadera enseñanza de la Biblia. Hay gente que cree que esto es dice, pero hay posturas. ¿Qué postura me hablas? Jesús no vino a fijar posturas. Jesús no vino a debatir a ver qué postura es la mejor. Él dijo, el que es de Dios conocerá si la doctrina que le estoy diciendo es de Dios o no. Punto final. Si sé la verdad, la digo. Y si no la sé, me callo la boca. Esta es la verdad. Es la palabra de Dios la verdad. Todo lo demás es charlatanería barata, ¿no? Cualquiera escribe un libro, cualquiera lo publicitan y demás. Esta es una charlatanería destructora. ¿Por qué? Vamos a escuchar un poco más. Ir al cielo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque nosotros no somos salvos por lo que hacemos, sino por lo que hizo Jesús. Por esa razón. Esto es una mentira. Es una verdad a medias, y toda verdad a medias, obviamente que luego resulta ser una mentira. Dice que somos salvos por lo que hizo Jesús. Sí, somos salvos, obtenemos la salvación por gracia, por lo que hizo Jesús en la cruz. Pero luego la mantenemos, la conservamos alimentando esa fe. ¿Y cómo alimentamos esa fe? Con las obras. Si no es una charlatanería, ¿qué diferencia hay entre ser un charlatán y tener fe? El charlatán dice, bueno, Jesús lo contó en esta historia, ¿no? Jesús fue muy claro en una historia que contó acerca del charlatán. Alguno dirá, ¿cómo que contó? Sí. Dice, esto está en Mateo 21, yo les voy a leer un poquito nada más, Mateo 21, 28. Dice la escritura, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y él respondió y dijo, sí señor, voy. Y no fue. Aquí está el charlatán. El que dice, te amo, te adoro, Señor, soy un cristiano, escribe textos en internet y todo lo demás. Ahora, el tipo es un tremendo hipócrita y el infierno le está esperando ardientemente. El Señor dijo, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron el primero. El primero, dijeron, claro. El que dijo que no. Pero después, arrepentido se fue. ¿Cuál es el que hace la voluntad de Dios hoy? El que dice, te acepto en mi corazón, te busco, tú eres mi Dios, tú eres mi rey, tú eres mi todo, canto canciones, salto, bailo, voy a la marcha para Jesús, pero detrás hace cualquier cosa. O el que quizás no canta, no levanta las manos, a veces está luchado, pero trata de vencer cada día al pecado y cuando comete un error se duele, llora en la presencia de Dios y dice, Señor, ayúdame a cambiar. ¿Cuál de los dos hace la voluntad de Dios? Los dos, dirá alguno. No. Uno solo hizo la voluntad del Padre. El que confirmó con sus hechos lo que el Padre quiere. No el que fue un parlanchín. No el que fue un charlatán. Entonces, aquí dice, sí, pero si vos aceptás a Cristo. Esto es una mentira, no se sostiene. La historia lo muestra claramente.
Y también ya hemos hablado de esta enseñanza de la fe y las obras. Pueden buscar el texto de toda la enseñanza y el estudio bíblico que les di, bastante extenso, pero es muy simple. Dice, sí, pero si aceptás a Cristo, ya está, dice Andrés Corzon. Y esto no es así. Porque nosotros no somos salvos por lo que hacemos, sino por lo que hizo Jesús. Por esa razón, un homosexual que... O sea, él dice que solo porque Jesús murió en la cruz ya está salvo. Vos no tenés que hacer nada. Ya está. Ya hizo. No tenés que hacer nada. Entonces, si las obras... ¿Y por qué entonces condenó a Judas? Si él aceptó a Cristo. Y él fue salvo por aceptar a Cristo. No, ya está. Pero Dios lo condena por sus obras. Porque aceptar a Cristo y levantar las manos y decir que soy un cristiano, lo hace cualquiera. Hasta Satanás, dice la Escritura, crees en Dios, dice la Biblia, bien haces. Crees en Dios, bien haces, dice. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así nomás. Lo puso Santiago en su lugar. Los puso en fila y los exhortó a todos. Los demonios también creen, entonces no me vengan con que si solo creo. Esto es Biblia, esto no es un delirio. A ver, estos personajes creen que porque tienen 1000 o 2000 personas en una iglesia ya son autoridad para cambiar la Biblia. Ninguno tiene la autoridad para cambiar la Biblia. Nadie. Tengas 1000, 2000 o 10.000. Yo fundé un ministerio con 200 congregaciones. ¿Que tengo derecho para cambiar algún versículo bíblico? No, nada, no, cero, ninguno. Entonces, Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, dice el verso siguiente, que la fe sin obras es muerta? Así de simple. Si vos no tenés obras, la fe se alimenta por obras y sos salvo por medio de la fe. Pero la fe verdadera, no el chamullo como decimos aquí en Argentina, no la charlatanería, no, la fe verdadera. Cuando uno se esfuerza en cambiar, como dice el apóstol Pablo, os aseguro hermanos en Cristo, que cada día muero. Bueno, un oyente dice, bien dice el oyente, dice Santiago López, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Esto dijo, claro, dice la Escritura, que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Esto está en Lucas 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces no es que sos salvo solamente si confesas a Cristo. Por eso aléjense de Paul Washer, aléjense de MacArthur, aléjense de todos los que traen esta doctrina de que ya estás predestinado para ser salvo y vas a ser salvo no importa lo que hagas, que la salvación no se pierde, que no tenés que hacer ninguna obra, que sos salvo solo por una fe que se confiesa, que las obras no existen, el obrar no influye en nada en tu salvación. Esto no es lo que dice la Biblia, ni siquiera Cristo lo dijo. No es frutos dignos de arrepentimiento. Uno dice, ¿cómo no leen el resto de la Biblia? No leen porque están embotados. Están embotados en su propia enseñanza. No quieren retroceder y pasar ridículo y quedar en vergüenza. No quieren. Bueno, preferible que hagan el ridículo, pero que salven a muchas personas. Porque estas doctrinas van a llevar a mucha gente al infierno. Gente que va a decir, sí, Señor, yo te confesé en mi vida. Sí, pero te seguiste drogando. Bueno, pero yo fui salvo por fe nada más. El Señor te dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Como diciendo... Muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Sí, vos decías Señor, Señor, pero hacías mal, hacías cosas terribles y las practicabas. El creyente comete errores, no practica el pecado. Cuando comete error, se arrepiente, se humilla, llora, pide perdón. Si es un error grave, hasta está en disciplina o restauración. Pero el creyente no debe practicar el pecado. Puede cometer errores, claro, no es perfecto. Es santo, no perfecto. Vamos a escuchar qué más dice Andrés Corzon. Por esa razón, un homosexual que ha recibido a Jesús en su corazón va a ir al cielo. Es algo similar a un alcohólico. Un alcohólico va a luchar toda su vida con el alcohol. Lo mismo sucede con una persona con tendencia a la depresión.
A ver, Andrés Corso no tiene ni idea de lo que dice. A mí me llama la atención cuán lejos llega tanta gente como estos. Bueno, Marcos Guida ha llegado bastante lejos. Y no saben nada de la Biblia, han prescindido del conocimiento bíblico. Dice, un homosexual es como un alcohólico. Pero en primer lugar, la Biblia te enseña a que hay diferentes pecados. Es así. La Biblia dice que hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo juzga el caso de aquel que tenía de esposa a su madrastra, digamos, ¿no? Esto está en 1 Corintios capítulo 5, verso 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Esto está en 1 Corintios 5, he leído del 1 al 7 más o menos. Es claro el texto. No era el mismo pecado de un tipo que llegó a la iglesia y apareció un día con la madrastra, como el otro que le había mentido, le debía 2 denarios al vecino hace como un año y no se los quería pagar. No es el mismo pecado, porque el uno estaba destruyendo la moral del resto del pueblo y los otros eran errores tolerables, más pequeños, de consecuencias no tan graves. Dice, claro, todo, como una mujer que tiene depresión, dice, y el homosexualismo es lo mismo. No, la Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo. Es así, dice la Escritura, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y por ejemplo, dice que el que se une a una ramera, se hace un cuerpo con ella. Entonces, ¿qué quiere decir esto en la palabra? Dice 1 Corintios 6, 16. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Ve? Que aquí el apóstol Pablo discrimina este tipo de enseñanza y muestra pecados más graves. No pecados como, se enojó. La Biblia dice, airaos pero no pequéis. Y que podemos estar en situaciones de depresión, de angustia, de tristeza o soledad. Pero no tiene nada que ver con este tipo de pecados, en absoluto. Las consecuencias para la iglesia, las consecuencias para mi cuerpo, para mi vida, para la imagen que brindo al cuerpo de Cristo. Pongamos un joven que tiene malos pensamientos, terribles. Él se siente mal y todo. Y otro que dice, bueno, ¿vos tuviste malos pensamientos? Sí, un montón, malísimos. Bueno, entonces yo me voy con el homosexualismo y traigo a mi pareja a la iglesia durante 6 meses. Y nos paramos afuera, los besos y todo lo demás. La imagen de la iglesia, quien materializa el pecado, es diferente. El otro también pecó con su mente, pero no lo materializó, no lo exteriorizó, mejor dicho. Por lo cual solo la consecuencia quedó en su mente. Pero este otro lo exterioriza y no contento con esto, bueno, viene y se florea delante de la iglesia al punto tal que los demás piensan que esta es una buena conducta o una conducta imitable. Y empieza a atentar contra el cuerpo de Cristo. El otro atentó contra su propia mente, contra su propio corazón. Por eso la Escritura nos enseña que hay pecados que son pecados de muerte y hay otros pecados que no son pecados de muerte. Hay niveles de pecado con niveles de consecuencias diferentes. Alguno dice, sí, pero el que mira a una mujer y la codició, ya pecó con ella. Claro, es un pecado, pero vos te arrepentís y las consecuencias, ¿cuáles son las consecuencias? Que más que tu mente, no hay otra consecuencia ni para la persona que nunca se enteró que la miraste mal, ni para la iglesia, ni para el resto de los que te rodean. Es diferente. Entonces Andrés Corson trata de meternos todos en la bolsa. Esto es lo mismo que hace Dante Gebel. Dice, no me ingenicen la Biblia, dice. Está lleno de delincuentes, son pedófilos. Yo digo la verdad que Dante Gebel, pobre, ¿no? Se ve que debe estar muy mal para querer ensuciar la Biblia para meterse y no sentirse mal. A ver, yo también me sentí que la Biblia era muy limpia para mí.
Pero en lugar de buscar malos ejemplos y ensuciar la Biblia, como hace Dante Gebel, me di cuenta que tenía que limpiarme de a poco para poder entrar, aunque sea a los escalones más bajos de los hombres y las mujeres que en algún momento vivieron la fe. No importa si aunque sea ser como, bueno, la vendedora de púrpura, o simplemente, no sé, el joven que ayudó, el sobrino que ayudó al apóstol Pablo a huir para que tenga la chance de llegar incluso a Roma y testificar allí en Roma. Cualquier rol, pero un rol digno. No decir, bueno, como hay tantos violadores, en la Biblia se cuenta pedófilos, ladrones, delincuentes, y Dante Gebel dice, ¿verdad que no sos un asesino? Bueno, entonces, claro, la mezclamos a la Biblia, tomamos los malos ejemplos y nos escondemos detrás de ellos. Esto es indignante lo que dice Andrés Corson. A un alcohólico. Un alcohólico va a luchar toda su vida con el alcohol. Lo mismo sucede con una persona con tendencia a la depresión. Toda su vida va a luchar con esa tendencia. Pero aún así, tanto el alcohólico como la persona que se deprime, si se muere y tiene a Jesús en su corazón, se va a ir al cielo. Pues el homosexual toda su vida va a luchar con esa tendencia. Pero eso no le quita el privilegio de ser salvo. Bueno, otra manipulación. Andrés Corson quiere cambiar su discurso. Se ve que hay una presión para que mejore la imagen ante algún grupo homosexual que está haciéndole presión para que cambie su enseñanza. Pero dice que toda su vida la gente va a luchar con lo que tiene. ¿No dice la Escritura que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bueno, ¿cómo es entonces? ¿Somos nacidos de nuevo o no? Ahora, si tenemos que luchar todo el resto de nuestras vidas con todos nuestros males, entonces la palabra miente. Y la Biblia dice, más bien sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Dice la Escritura que el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:7. El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, ¿son nuevas o no son nuevas? Vemos el caso de María Magdalena. ¿Cambió de vida o no cambió? Cambió. Vemos el caso de Pedro. ¿Cambió de vida o no cambió? Cambió. Bueno, podemos seguir viendo el caso de Zaqueo. ¿Cambió de vida o no cambió? Cambió. Ahora, él dice entonces que hay gente que nunca va a cambiar y que van a ir al cielo igual. Bueno, el único caso que se me viene a la mente de alguien que se acercó a Cristo y no cambió es de Judas, que se acercó a Cristo, caminó con él, habló lo que Cristo hacía, hacía señales, hacía milagros, pero no cambió de vida. Y Jesús dijo que se iba a ir al infierno. Entonces, estas enseñanzas, una cosa es tener ciertas luchas, o que venga como un caminante incansable de tanto en tanto a lucharte ciertas debilidades que no has vencido. Pero otra cosa es decirle a las personas que se resignen a luchar con eso el resto de sus vidas. Y esto no es así. La Escritura dice, clama a mí y yo te responderé, dice Dios. Hay un cambio de vida. Se ve que esta persona nunca nació de nuevo. Nunca nació de nuevo. Porque Dios hace nuevas todas las cosas. Te cambia por completo. Que el diablo quiera venir a recordarte tu pasado es una cosa. Pero la Escritura dice que somos nueva criatura, que hemos nacido de nuevo. No estamos reencarnados. No es un muerto que era adúltero, fornicario y ahora lo reencarnamos en uno que nació de nuevo, pero tiene que lidiar con todo el karma del anterior. Eso no es así. La Biblia dice que somos nueva criatura. Fíjense cómo de a poco lo lleva. Esto es para engañar a la gente. Yo sé que a muchos les molesta esta idea de que exponer a los pastores, pero ¿quién lo va a hacer? ¿Cuántos fundamentos bíblicos te he dado en estos minutos? Cantidad. Y Andrés Corson solo te leyó un versículo bíblico nada más y encima torcido para su propia conveniencia. Con esa tendencia. Pero eso no le quita el privilegio de ser salvo. La homosexualidad, al igual que la mentira, o que el enojo, o que la borrachera,
o el estar de mal genio, todo eso es pecado. Pero todos somos salvos el momento en el cual recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Claro, esa es la enseñanza de Paul Washer, MacArthur y varios más. Que vos aceptás a Cristo, ya estás salvo. Salvo, siempre salvo, ¿no? Ahora, estoy drogándome, no importa, estás salvo. ¿Aceptaste a Cristo? Claro, salvo, siempre salvo. ¿Y dónde está todo lo demás que hablamos antes? Obras dignas de arrepentimiento, la fe sin obras es muerta, que los demonios creen en Dios y tiemblan, pero no tienen obras. Bueno, todo eso, esa doctrina para ellos no importa, no interesa. Entonces, con este criterio, ¿para qué Dios le exigía a los sacerdotes servir en santidad? ¿No dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor? Seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es una palabra que se la quieren borrar de la cabeza porque no les cabe, porque es muy grande la palabra santidad. Por eso el cristianismo, la fe y el servicio a Dios no es para todos. Alguno dirá sí, no es para todos. Jesús dijo, no todos van a poder soportarlo. No todos lo van a soportar. Él le dijo, ¿quieren volverse atrás ustedes? Y ahí fue cuando Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:59. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Bueno, y ahí el Señor comienza a hablarles. En el verso 66, un poquito más adelante, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Fíjate, el Señor les habló duro. Y entonces, como vieron que no era tan facilito como aceptar a Cristo y ya está, y salvo siempre salvo, dice que se volvieron atrás. El verso siguiente dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, fíjense que esto no es nuevo. Como es tan duro para muchos aceptar que hay que esforzarse por entrar al reino de los cielos, en cuanto a conservar nuestro testimonio, nuestra vida, nuestra conducta, arrepentirnos cuando cometemos errores, cambiar de actitud cuando vemos que estamos yendo por camino malo, como no quieren hacerlo, entonces se inventan esta idea de que somos salvos por solo aceptar a Cristo, sin importar lo que hagamos después. Eso de la santidad, nada, no importa. La santidad, ¿de dónde salió eso? Bueno, y se han inventado esta idea. Vamos a escuchar qué más dice Corso. Algunos homosexuales, cuando reciben a Jesús, son sanados y liberados de su homosexualidad, pero otros no. Entonces les toca vivir para el resto de su vida con abstinencia sexual. Ellos no necesitan casarse para comprobar que son libres, no. Eso... ¿Cómo es eso? Dice que cuando aceptan a Cristo los homosexuales, algunos cambian y otros no. Tienen que ser simplemente, tienen que abstenerse nada más. Es decir, no tener ninguna actividad sexual. ¿Por qué? Porque ellos no fueron cambiados. Es decir, tienen como una lucha perpetua, quedan encerrados en un limbo, en una mitad de camino, digamos. No están ni viviendo su homosexualismo, ni han cambiado de vida. Están en la mitad. Es como que dice que simplemente tienen que abstenerse el resto de su vida, nada más. Es así, y dice que no tienen que demostrar nada a nadie. Abstinencia sexual. Ellos no necesitan casarse para comprobar que son libres, no. Eso es como pedirle al alcohólico que se tome un vinito para mostrarnos si realmente es libre. No. Bueno, es una comparación burda. A una persona que dejó el alcohol no le vamos a pedir que se tome un alcohol para comprobar. Simplemente al no tomarlo, al no tomar alcohol, está comprobando o demostrando, mejor dicho, a los demás de que ya está libre. Entonces, si esta persona dice que aceptó a Cristo, bueno, en el momento de rehacer su vida, es una muestra de que efectivamente está libre. Nosotros conocemos cantidad de casos de personas liberadas del homosexualismo. Nadie les hizo ninguna terapia de sanación. Nosotros no perseguimos. Cada uno es dueño de hacer su vida lo que quiere. Nosotros predicamos la doctrina bíblica. El que quiere la toma, el que quiere dice bien gracias, hasta luego. Así de simple.
La gente que acepta a Jesús de corazón cambia de vida. A algunos les cuesta un poco más, tal vez luchan, pero siempre el final del camino es un cambio de vida. No es quedar encerrado en un limbo eternamente hasta el día de la muerte. Toda su vida, estas personas van a luchar con esas tendencias pecaminosas, esas grietas en su mente. Pero lo mejor que ellos pueden hacer es total abstinencia. Bueno, no me imaginé nunca escuchar tanta barbaridad junta. Tenemos unos textos bíblicos, los vamos a leer rápido porque creo que la producción ya los había dejado ahí. O se los voy a citar más que nada porque tampoco quiero hacerle tan extensa la enseñanza. Si ustedes ya los tienen en pantalla, luego pueden pausar el video e ir leyendo, ¿no? El versículo que leyó Corson es 1 Corintios 6, 19, 6, 9 y 10. 19 dice aquí, pero es 6, 9 y 10. Y luego tenés Romanos 1, 24, que también nos habla acerca del homosexualismo, no es el único texto, ¿no? Tenemos Deuteronomio 23, 17. No te los voy a leer como te digo, los tenés en pantalla, pausas el video y lo lees. Tenemos Levítico 18, 22. Este es cortito, dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Tenés Levítico 20, 13. Judas 1, 7, hablando del caso de Sodoma y Gomorra. Tenés 1 de Timoteo 1, 8, 9 y 10. Luego tenés Job 36, 13. 1 de Reyes 15, 12. Primera de Reyes 22, 46, Génesis 19, 5, Jueces 19, 22 y los últimos dos, Génesis 1, 27 y Gálatas 5, 19. Estos son los más contundentes textos que nos hablan de todo este tema. Luego léelos, reflexiona al respecto. Si tienen alguna duda referente a alguno de estos versículos, tranquilamente me pueden enviar algún tipo de pregunta. Nos vamos de la estación.